¿Cuál es la ciencia del conflicto? Se dice que el hombre, por su propia naturaleza, es un hombre que vive en pugna con sus semejantes. Por eso el primer concepto de conflicto lo vamos a encontrar en la frase del poeta latino Plauto, en su obra Latina. Él hablaba de que el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus, que después va a ser repetido por Francis Bacon y por el propio Thomas Hobbes en su obra Leviatán. Pero nos observa que el hombre, por su propia naturaleza, vive en conflicto permanente con sus semejantes. El diccionario de la lengua española de la Real Academia conceptualiza el término de conflicto como combate, lucha, pelea, como enfrentamiento armado, como apuro, situación desgraciada y de difícil salida, o como también un problema, cuestión o materia de discusión. Lo cierto es que en el estudio de la conflictología hay dos grandes corrientes. Los que consideran que el conflicto es necesario para el desarrollo de la sociedad y que tiene connotaciones sociológicas, como es el caso puntual de Lewis Coser en su libro Las funciones del conflicto social. Dice que el conflicto es necesario para dinamizar la vida de la sociedad. Si no hubiera conflictos, no se podría llegar a los consensos, a los acuerdos o a la gobernabilidad. El conflicto es necesario. Y por otro lado, Nelson Mayer, que es un psicólogo norteamericano, plantea que el conflicto no tiene ninguna función dentro de la sociedad. Esto es más que todo factores psicológicos. Lo cierto es que el conflicto sí tiene necesariamente elementos que traen como consecuencia que cuando hay posiciones incompatibles o intereses contrapuestos, necesariamente se van a generar en las diferentes esferas políticas, sociales o económicas, o entre individuos, grupos y estados, situaciones que nos van a permitir conflictos que pueden fluir de conflictos latentes, es decir, conflictos ocultos, hasta conflictos manifiestos que pueden llegar a escalas de naturaleza global. Un conflicto existe, según Carlos Persch, un politólogo norteamericano, cuando existen siempre actividades incompatibles, pudiendo consistir esa incompatibilidad en prevenir, construir, interferir, perjudicar o de algún modo hacer menos probable o menos efectiva la acción de uno o a través de la de otro. Es decir, cuando se suscitan situaciones contrapuestas como consecuencia de intereses diferentes, se comienzan a aceptar situaciones de conflicto. Se puede tener un conflicto en una aula de clase, como consecuencia de intereses contrapuestos entre los propios alumnos y el profesor, o se puede tener un conflicto laboral entre la patronal y el sindicato. Pero lo cierto es que los conflictos sí pueden cumplir una función social y pueden ser adecuadamente canalizados. Por otro lado, Rubin y Sitkin plantean que los conflictos son divergencias percibidas de intereses como una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente. Es decir, que en nuestra natural lucha por nuestros intereses, no todos pueden alcanzar de manera inmediata sus particulares intereses, sino uno está de manera inmediata frente a otros. Y como consecuencia de esa dominancia de un interés sobre otro, se genera también conflictos. Acá hay un video muy interesante y didáctico que siempre les pongo, que toca el tema puntual de cómo se gestan los conflictos. Vamos a tratar de visualizar. ¿Sobre sí? ¿Se puede? No la cargada. Este es un conflicto elaborado por la Colección de Consejos de Ministros, que toma como base cómo un conflicto afecta, por un lado, a la comunidad, en lo referente a las inversiones, pero también al Estado propiamente, ¿no? Porque el Estado tiene que enviar efectivos policiales, tiene que pagar la movilidad, el transporte, y todo como consecuencia de que no se generan los canales adecuados. Y esos canales adecuados deberían ser los funcionarios del gobierno que atiendan la necesidad de la población buscando generar puentes de articulación o un enfoque de interculturalidad. ¿Pasamos? El conflicto probablemente es un rasgo inevitable de las relaciones sociales, como ya lo había planteado Plauto, Thomas Hobbes o el propio Francis Bacon. El hombre es un lobo para él. El conflicto no es necesariamente un concepto negativo, también puede ser positivo, porque gracias a los conflictos podemos alcanzar los consensos que garanticen la gobernabilidad. Más catedráticos han mencionado los valores positivos del conflicto, como George Siemens, y el propio Luis Coser, al que yo me referí, cuando él hablaba de las funciones del conflicto social. Pero hay otro que plantea que puede ser constructivo, pero también destructivo. Tiene también su arista destructiva como Carlos Mucho. Es importante los conflictos porque evita los estancamientos, que estimulan el interés y la curiosidad,
sociedad, porque retira problemas, desarrollo de soluciones, tiene raíz del cambio personal y social y ayuda a establecer las identidades tanto individuales como grupales. Precisamente a través de los conflictos se puede dinamizar la vida en sociedad y podemos consolidar también el sistema democrático. En otras palabras, los conflictos son válvulas de escape de las demandas de la población. Si no hubieran conflictos, la sociedad sería estática, o viviríamos bajo la figura de un gobierno autoritario, un gobierno popular, que no sabe alimentar, que no sabe canalizar las demandas de la población para asumir los insumos y generar respuestas en el sistema político que son las llamadas políticas públicas. El conflicto constructivo es aquel en el cual la razón predomina, la hostilidad es mínima, la negociación es predominante y los actores del conflicto acuerdan una solución voluntariamente, directamente o a través de un mediador o a través de una mesa de diálogo. El acuerdo se alcanza cuando los beneficios que se identifican persuaden a tal tono de que ellos lograrán una situación mutuamente beneficiosa. Esto es lo que se llama teoría de los juegos, suma variable. Cuando todos ganan, cuando todos se sienten ganadores, que es la ciencia de la conciliación. Una negociación no es que una parte pierde y la otra gana, sino que todos se sientan ganadores, que todas sean parte de sus intereses para poder alcanzar